Muchas gracias, buenas noches. Doctor, cuando decimos que nos duele el cuello, cuando llegamos a casa y tengo un dolor de cervicales, ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿qué nos está doliendo? En la mayor parte de los casos, con mucho, el dolor se debe a que la musculatura no está funcionando bien, es decir, o está sobrecargada o está contracturada. En un porcentaje mínimo de casos, que se calcula en menos del 1%, el dolor se debe a una enfermedad que ni es del cuello ni es de la espalda, sino que es una enfermedad sistémica que se manifiesta en el cuello, por ejemplo, algunos tipos de cáncer, algunos tipos de aneurisma, etcétera, que insisto es excepcional. Y por otra parte, en el aproximadamente 4% de casos restantes, Sí. el dolor se debe a una alteración estructural, es decir, conceptualmente algo se ha roto, es decir, la estructura de la columna vertebral está causando el problema, por ejemplo, en algunos casos de hernia discal o de estenosis espinal. Pero la inmensa mayoría, que representan aproximadamente el 95% de los casos, se debe simplemente a la disfunción de la musculatura. Vale, entonces vamos a centrarnos en este 95%, en la mayoría de los casos, Sí. que me comentas que tiene que ver con la musculatura. Ujú. Entonces, ¿en casa podemos hacer algún ejercicio para mejorar la musculatura del cuello? Sí, de hecho, cualquier ejercicio es mejor que ninguno. Lo que sucede es que, así como la musculatura de la espalda trabaja en muchos movimientos anodinos, sencillamente porque tiene que contribuir a mantener el equilibrio, de tal manera que cuando movemos un brazo o una pierna, indirectamente estamos haciendo trabajar la musculatura de la espalda también para mantener el equilibrio controlado. En el caso del cuello eso no es así, y si no se hacen ejercicios específicos para el cuello, es muy raro que haciendo otros ejercicios también hagamos trabajar la musculatura del cuello. Con lo Ah, cual, en resumen, sí se puede hacer, pero hay que hacer ejercicios concretos para la musculatura del cuello. ¿Y dónde podemos mirar o buscar qué tipo de ejercicios son concretos para el cuello? Mira, por una parte, en los gimnasios, los monitores y los licenciados de INEF lo conocen, los fisioterapeutas también. Sí. Y por otra parte, en el fondo, los típicos ejercicios que se pueden encontrar en Internet, en la web de la espalda o en cualquier otro sitio, que básicamente son ejercicios en los que la musculatura o bien sostiene una postura, por ejemplo, imagínate acostada boca arriba, soportando el peso de tu cuello sin apoyarlo en la cama. Eso hace trabajar un tipo de músculos que en función de que sea boca arriba o boca abajo son unos u otros, o de Ah, lado u otros a su vez, etcétera. este está muy Pero bien, este está muy bien, sí, este que nos explicas. Tumbados en la sí, cama boca arriba y levantar el cuello sin apoyarlo en la almohada. correcto, y eso hace trabajar la musculatura sobre todo anterior, el esternocleidomastoideo, etcétera. Y si lo haces boca abajo, pues haces trabajar la musculatura posterior o de un lado o de otro. Luego hay ejercicios con movimiento o isométricos, es decir, en los que la cabeza no se mueve. Por ejemplo, tú pones tus manos contra tu frente y haces fuerza con la cabeza contra las manos, de manera que aunque el músculo no se mueve, se está contrayendo. Una vez dicho esto, es realmente lo óptimo, especialmente si alguien ya ha tenido problemas de cuello, conviene que o un fisioterapeuta o un médico explore al paciente para decirle en su caso concreto qué ejercicios debería hacer. Claro, claro, Mm, claro. Sin embargo, en un individuo sano que no tiene ningún problema, en general cualquier ejercicio es mejor que otro, ¿no? Con lo cual, o sea, cualquier ejercicio es mejor que ninguno, con Que lo cual, nada, claro, exacto. claro, claro. Con lo cual la idea es haz lo que quieras, pero haz algo. Pero es que estos tres que nos acaba de explicar son fantásticos porque Sí, los podemos hacer en casa por las sí. mañanas o por las noches antes de acostarnos, son fáciles y entendemos que son de forma preventiva, no cuando tenemos el cuello machacado, sino de forma preventiva vamos activando la musculación de nuestro cuello. Luego, doctor, Eso es así. tengo... Sí, Perdón que le interrumpa. También hacer estiramiento es algo que merece la pena, especialmente la musculatura del cuello, o eventualmente cuando existe una contractura y duele, el masaje, aunque las pruebas científicas son controvertidas, en general apuntan a que como mínimo a corto plazo tiene efecto, con lo cual es apropiado, además de hacer ejercicios, hacer estiramientos también para relajar la musculatura después de haber trabajado. vale. Tengo algunas preguntas, doctor, muy básicas, o sea, súper Adelante. básicas. Por ejemplo, llevo el móvil colgado al cuello todo el día. Ujú. ¿Esto hace Eh, que me duela el cuello? Entonces, realmente no. Si la musculatura está sana y con lo que pesa un móvil es algo que se puede llevar perfectamente, ¿no? Otra cosa es que si en un momento dado hay una contractura y duele y además la cargamos más, pueda molestar más transitoriamente. Por otra parte, en contra de lo que a veces se asume, usar el móvil dentro de lo razonable
en una persona sana no supone ningún riesgo. Digo eso porque de vez en cuando aparecen noticias alarmantes, a veces basadas en estudios que se interpretan erróneamente, que da la sensación de que el cuello es tan frágil que si usamos el ordenador 20 minutos o mandamos textos durante media hora, es inevitable que el cuello duela, y eso realmente no es así. Lo importante es tener un músculo suficientemente fuerte y desarrollado como para hacer una vida normal sin que dé problemas. Vale, otra pregunta básica. ¿Colgarme el bolso con peso cruzado o en un solo lado? Mucho mejor cruzado, y esto no solo por el cuello, sino por la espalda. Es decir, aquí la idea, también depende de cuánto pese el bolso, pero habitualmente los bolsos que yo he visto en las señoras pesan bastante No, más siempre de lo que pesan, parece. porque no llevamos nada, pero pesa muchísimo. Totalmente. Entonces, ahí la idea es que si colgamos el bolso de un lado, claro, la tendencia normal sería que nos cayéramos de ese lado. Y no nos caemos gracias a que, de manera automática e intuitiva, contraemos la musculatura de la espalda del otro lado para compensar la variación del centro de gravedad. Mientras que, si lo llevamos cruzado, es más parecido a como hacían nuestras abuelas, llevar los cántaros en la cabeza, de manera que el trabajo muscular es mucho menor, porque eso prácticamente no altera la localización del centro de gravedad, de forma que no hace falta que la musculatura trabaje para mantener el equilibrio. Y sería mucho mejor una mochila, en todo caso, que Desde reparta luego, el peso en la espalda. Desde luego. Una cosa es llevar un bolso que pese 500 gramos durante un rato, pues casi cualquier cosa sirve. Sin embargo, especialmente cuando se lleva una mochila de peso, el ejemplo claro son los alpinistas, ¿no? Ahí desde luego se aguanta muchísimo más y mejor, y la musculatura tiene que trabajar menos si en una mochila pasada por ambos hombros y bien distribuida, es decir, con el peso colocado como tiene que colocarse, es decir, de manera que esté centrado, e idealmente atada por delante de forma que no bambolee. Y en el caso de los adultos, el centro de gravedad está en la columna dorsal, con lo cual la idea es que en vertical la posición de la mochila sea esencialmente esa. En los niños, sin embargo, el centro de gravedad está un poquito más abajo, con lo cual está bien que la mochila también esté un poquito más abajo para que tengan que hacer menos trabajo muscular para llevarla. Vale. Los tacones, estar todo el día con tacones. El tacón, cuanto más alto y más fino es, más obliga a la musculatura lumbar a trabajar para mantener el centro de equilibrio controlado. Entonces, esto a los 20 años, con unos discos intervertebrales turgentes y muy bien hidratados, es algo que se puede hacer. A medida que el disco, con el paso de los años, el disco intervertebral va desgastándose, la musculatura tiene que trabajar más para para hacer su trabajo, es decir, para mantener el centro de gravedad controlado. Si a esto se le suma un tacón, a partir de cierta edad es muy difícil o muy infrecuente, salvo que uno tenga una musculatura de verdad hercúlea y muy bien desarrollada, que pueda aguantar mucho tiempo con un tacón fino, andando o de pie quieta, sin que duela. Entonces, una vez dicho esto, la idea desde el principio es cuanto más fuerte está, mejor lo podrás hacer, Claro. pero por otra parte, a partir de cierta edad, tiene sentido ir rebajando un poquito el tacón. Si eso duele, si no duele no hay problema. No, Si duele, de hecho eso nos pasaba cuando teníamos 20 años, íbamos con tacones día y noche y estábamos no bien, pasaba y nada. ahora dices, no, es que ya no los aguanto. Eso, paradójicamente, y no solo por los tacones, pero paradójicamente cada año que pasa es más importante hacer ejercicio. Es decir, a los 15 años la diferencia entre un chico que hace y no hace ejercicio existe, pero no es muy grande. A los 30 es muy grande, a los 50 es enorme y por encima de los 70 es realmente una diferencia abismal. Con lo cual, en contra de lo que pueda parecer, si bien siempre es importante tener una musculatura en buen estado, cada año que pasa es todavía más importante. Vale. Otra pregunta, la almohada. Cuando Sí. a veces nos despertamos y decimos, ay, he dormido, que me duele un montón el cuello. ¿Es por la Eso almohada o por qué es? puede ser por la almohada, pero hay dos matices con respecto a esto. Por una parte, el sueño, la calidad del sueño influye en la evolución del dolor cervical. Y me explico. Por una parte, se podía pensar que existía una relación biunívoca, es decir, que también es cierto que si duele me puede ser más difícil conciliar el sueño. Y a la inversa, el hecho de no dormir puede facilitar que aparezca y sobre todo se mantenga el dolor de cuello o espalda. Se han hecho estudios, incluyendo en España, esto por la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda, con miles de pacientes, que demuestran que, con independencia que el dolor pueda dificultar el sueño, per se, el hecho de no dormir o dormir mal aumenta la persistencia del dolor y hace más difícil su tratamiento, con lo cual, si no ha dormido bien, es fácil o es
más fácil que duele el cuello. Qué curioso, o sea, tiene que ver con el sueño, con las horas de sueño también. Y con la calidad del sueño. Y con la calidad del sueño. Durante algunas de las fases del sueño se relaja la musculatura. Si la calidad del sueño no es bueno, ese efecto no sucede. Con lo cual, todo apunta a que eso facilita, por una parte, que la musculatura se contracture y, por otra parte, que el procesamiento del dolor también facilite que se sienta más dolor, por decirlo así, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que, con respecto a la almohada, lo que todos asumimos, que lo que todos los médicos asumimos, es que lo ideal es que la almohada mantenga el cuello en una postura similar a la que está cuando está de pie en posición anatómica. Es decir, si dormimos boca arriba con una almohada relativamente fina, puesto que una almohada muy ancha haría que el cuello estuviera flexionado, y a la inversa, una almohada o sin almohada, o una almohada demasiado fina haría que estuviéramos con el cuello extendido hacia atrás. Mientras que, si dormimos en postura fetal, la idea es que la almohada cubra el espacio que significaría el hombro, de manera que, acostado en postura fetal, el cuello estuviera alineado con la columna porque la almohada la apoyara en esa posición. Esto es lo que asumimos, y déjame subrayar, asumimos, pero cuando los médicos nos basamos en lo que nos parece que es sensato, pero no lo hemos comprobado, nos equivocamos igual que todo el mundo. De hecho, hace 30 años se creía que el colchón, cuanto más duro, mejor sería para la columna lumbar, y fue un ensayo clínico que hicimos nosotros y que se publicó hizo la red y que se publicó en el Lancet, demostró que eso es falso. Es decir, un colchón de firmeza intermedia es más del doble de mejor para más del doble de pacientes que uno muy firme. Es posible que lo mismo pase con las almohadas, pero hoy en día no hay estudios que demuestren si eso es así o no es así. Solo hay estudios de laboratorio, por decirlo así, que reflejan que cuando el cuello está alineado con la columna, la musculatura trabaja menos, y de eso asumimos no es demostramos, asumimos que la idea es que la almohada permita hacer eso, es decir, mantener el cuello en el eje de la espalda, de la columna. Sí, hay algunas cosas que me están quedando clarísimas en esta entrevista. La principal es que tenemos que activar y tener preparados los músculos, la musculatura del cuello, que podemos hacer ejercicios diarios de manera preventiva. Estos que nos has contado, estar tumbados en la cama y levantar el cuello tanto boca arriba como boca abajo, son muy fáciles de hacer y pueden ser preventivos. Y luego, que es muy importante, hacer deporte, que es muy importante hacer ejercicio. Cuanto más vaya pasando el tiempo, cuantos más años tengamos, más importante es. Eso nos ha quedado súper claro, aparte de todo esto que nos vas contando. Pero ya para terminar, doctor, antes hablamos de que el 95% de los dolores de cuello no tienen que ver con esto que estamos contando, pero ese 5% es el que nos debería preocupar porque puede suponer una enfermedad grave. ¿Cuándo tenemos realmente que preocuparnos por el dolor cervical? O sea, ¿hay alguna pista que nos haga pensar, uy, esto puede ser más que un simple dolor de cuello? Sí, mira, por una parte tiene sentido ir al médico la primera vez que duele el cuello, aunque solo sea para confirmar que no es más que un dolor muscular. Por otra parte, merece la pena ir cuando bien el dolor dura más de 14 días, es decir, la inmensa mayoría de los dolores banales duran unos días, y en ese sentido la intensidad del dolor no predice su duración, es decir, puede doler mucho, de hecho un músculo contracturado puede doler mucho, pero al cabo de 24 o 48 horas estar muchísimo mejor, y normalmente en unos pocos días la situación o se resuelve o mejora prácticamente de manera completa, ¿no? Si eso es así, y especialmente si corresponde a un episodio que ya conocemos y que se repite, no hay ningún motivo de alarma. Ahora bien, si dura más de 14 días, merece la pena ir al médico. También, si la intensidad del dolor es muy limitante y no cede con tratamientos con antiinflamatorios o relajantes musculares, y desde luego si se acompaña o bien de signos neurológicos, es decir, pérdida de fuerza, dolor irradiado a lo largo del brazo, si algo así sucede, desde luego merece la pena ir al médico. Y por último, si hay signos generales, por ejemplo, fiebre, pérdida no deseada de peso, un cansancio mayor de lo normal o pérdida de fuerza o antecedentes de cáncer en algún paciente, ahí el hecho de que duela en esas circunstancias, desde luego, aconseja ir al médico. La buena noticia es que para un médico detectar ese 5% de casos en los que el dolor puede ser algo más grave que una pura contractura muscular es muy fácil. Doctor Francisco Kovacs, muchísimas gracias por atendernos en El Faro y por explicarnos las dudas que teníamos. Muy amable, gracias. Al revés, ha sido un placer. Muchas gracias y buenas noches.